París amaneció en silencio el 25 de abril de 1792. A esa hora, en los corredores húmedos de una prisión, los cerrojos crujían con lentitud. Nicolas Jacques Pelletier, un hombre de rostro curtido y mirada vencida, fue sacado de su celda. Su crimen, robo con homicidio. Su destino, el cadalso. Pero aquel día no lo esperaba ni el filo tembloroso de una espada, ni el golpe brutal de un hacha. Lo aguardaba algo nuevo, algo que nadie había visto aún en acción. Una máquina, fría, implacable, diseñada no para juzgar, sino para ejecutar. Los pasos de los guardias resonaban sobre los adoquines, mientras la multitud, expectante, se agolpaba frente al Hotel de Ville. Allí, sobre una plataforma de madera, se alzaba por primera vez un artefacto extraño. 2 columnas, una cuerda, una hoja brillante. Cuando el filo cayó, no solo se llevó una cabeza, cayó también una era. Nacía con ese golpe seco, la guillotina. Para comprender cómo se llegó a considerar justo y civilizado que una cuchilla mecánica cayera sobre la carne humana, hay que retroceder más de 3 décadas. Francia, año 1757. Un país ahogado por el absolutismo, donde el rey Luis XV sobrevivía apenas al filo de las conspiraciones. Ese año, un hombre llamado Robert-François Damiens intentó apuñalarlo con una simple navaja. El ataque falló, pero la furia del Estado no. La ejecución pública de Damiens fue una sinfonía de horrores diseñada para aterrorizar. Lo ataron a una cruz de madera, le quemaron la mano con plomo fundido, le arrancaron la carne con tenazas al rojo vivo, le vertieron líquidos hirviendo en las heridas y al final lo descuartizaron con caballos. Aún así, el cuerpo resistía. Hubo que desgarrar tendones, romper huesos, despedazarlo pieza por pieza y luego quemarlo vivo. Eso no fue justicia, fue barbarie organizada. Mientras el torso aún jadeaba, los verdugos encendieron la pira que lo consumiría. No fue justicia, fue un ritual de sangre, una advertencia tallada a fuego. Pero el castigo fue tan grotesco, tan excesivo, que incluso quienes defendían la ejemplaridad comenzaron a estremecerse. Filósofos como Voltaire y Beccaria no vieron en esa ejecución una victoria de la ley, sino una derrota de la humanidad. ¿Qué sentido tenía convertir a un hombre en ceniza si la sociedad misma se volvía más salvaje con cada grito suyo? Aquel acto, lejos de imponer orden, sembró horror. Y ese horror quedó suspendido en la conciencia de Europa como una sombra. Pasarían décadas, pero la memoria de esa escena no se borraría. Porque cuando el castigo se transforma en espectáculo, el Estado cruza una línea invisible y empieza a deshumanizar en nombre de la ley. Años más tarde, cuando estalló la Revolución Francesa, aquellas preguntas que antes susurraban los filósofos se convirtieron en leyes. En 1791, la nueva asamblea decretó algo impensable. Toda pena de muerte debía ejecutarse sin dolor innecesario. El sufrimiento dejó de ser obligatorio. La muerte, paradójicamente, debía ser más humana. Pero había un problema. ¿Cómo cortar una cabeza sin fallos, sin mártires, sin errores humanos? Las espadas eran imprecisas, las hachas aún más, y los verdugos temblaban. A veces fallaban, a veces 3 intentos eran necesarios. El margen de error era inaceptable para un nuevo orden que prometía igualdad. Y entonces surgió la idea: crear una máquina, una herramienta sin temblores ni dudas, una cuchilla que no sintiera compasión, una muerte limpia, rápida, automática. Y con esa idea nació el símbolo.
El médico Joseph-Ignace Guillotin fue quien propuso formalmente el mecanismo. Al principio, lo ridicularizaron. Se burlaban de su frialdad, de su fe inquebrantable en las máquinas. Pero lo que en un principio parecía deshumanizado, pronto se volvió virtud, porque la revolución necesitaba más que ideales, necesitaba precisión. La asamblea, por revolucionaria que fuera, no tenía soluciones técnicas, tenía discursos, no herramientas. Fue entonces cuando recurrieron a un experto en muerte, Charles-Henri Sanson, el verdugo real, un hombre endurecido por décadas de ejecuciones, el mismo que con apenas 18 años había descuartizado a Damien con sus propias manos. Sanson lo sabía. El brazo humano tiembla, la mente duda, pero el acero cae sin juicio. Y así se dio el veredicto. Hacía falta una máquina, precisa, rápida, inapelable. El diseño definitivo cayó en manos del doctor Antoine Louis, un cirujano de renombre. Junto a un artesano alemán, Tobias Schmidt, construyó el primer prototipo. Una estructura de madera robusta, una hoja oblicua afilada, un mecanismo de peso exacto. Al principio fue probada con animales, luego con cadáveres humanos. El resultado era escalofriante y perfecto. El filo descendía con velocidad quirúrgica, separando cabeza y cuerpo en una fracción de segundo. No había gritos, no había errores, solo un golpe seco y silencio. La muerte se había vuelto técnica, precisa, replicable, y eso, aunque aterrador, era exactamente lo que buscaban. Una máquina que no dudara, una muerte sin espectáculo. Irónicamente, lo que comenzó como una burla popular, la guillotina, cantaban en las calles, se convirtió en el instrumento oficial del Estado. El 25 de abril de 1792, cuando Nicolas Jacques Pelletier subió al cadalso, la plaza estaba llena. El verdugo lo colocó sobre la tabla, fijó su cuello en el cepo y activó la palanca. La hoja cayó con violencia quirúrgica, y fue como si el tiempo se partiera en dos. La cabeza rodó hasta la cesta, el cuerpo se estremeció una vez más, y luego, el silencio. Pero lo más perturbador no fue el acto, sino la reacción. La multitud protestó, no por compasión, sino por decepción. Devuélvannos la horca, queremos sangre, queremos gritos. Gritaban, aquella muerte había sido demasiado rápida, demasiado limpia. Nadie lo sabía aún, pero esa eficiencia sería su mayor maldición. Porque cuando matar se vuelve tan fácil, se vuelve frecuente. La guillotina, al ser tan eficiente, tan indolora, eliminó también el último freno moral. Ya no era necesario pensar dos veces antes de sentenciar. Bastaba con acusar, juzgar y cortar. La máquina no se cansaba, el verdugo no fallaba, y la revolución tenía hambre. Los meses siguientes fueron una marcha sin retorno hacia el abismo. Lo que nació como un intento de justicia se convirtió en una fábrica de muerte. Las ejecuciones se anunciaban como espectáculos. Los nombres de los condenados se imprimían en panfletos. Las plazas no se llenaban de dolientes, sino de vendedores. Las familias llevaban a sus hijos. Los amantes se besaban mientras el acero descendía. Era el nuevo ritual nacional, limpio, patriótico, letal. Y así, la guillotina dejó de ser un símbolo de igualdad. Se convirtió en una sombra que pendía sobre todos. Nadie estaba a salvo, ni nobles, ni revolucionarios, ni poetas, ni mendigos. Bastaba una palabra maldicha, una sospecha infundada, una mirada malinterpretada y la cuchilla te esperaba. Impersonal, precisa, mortal,
como la historia misma cuando decide que ha llegado tu turno. Ya no era justicia, era miedo, era control, era la revolución devorándose a sí misma. El pueblo que antes aplaudía, ahora temblaba, porque habían creado algo que no podían detener. La guillotina no tenía rostro, ni ideología, solo caía, una y otra vez. Para entender lo que vino después, hay que comprender una palabra: eficiencia. La guillotina no descansaba, no se cansaba, no lloraba. En los meses más sombríos de 1793 y 1794, conocidos como el Terror, las ejecuciones se multiplicaron con una regularidad tan perfecta que parecían obra de una fábrica. En un solo día podían morir 12, 20, hasta 50 personas. Cada nombre, cada rostro, cada historia, reducidos al mismo final. Una hoja que cae, un cuerpo que tiembla, una cabeza que rueda. Era la revolución devorando a sus propios hijos, y lo hacía con ritmo de engranaje, sin pausa, sin duda, solo corte y repetición, como si matar ya no fuese una decisión, sino una función automática del sistema. Los mismos hombres que habían exigido la máquina para hacer justicia, ahora temblaban al oír su nombre. Robespierre, Danton, Desmoulins, todos cayeron. Todos escucharon, en su última mañana, el sonido del andamiaje siendo ajustado, el chirrido de la cuerda, el murmullo del pueblo, y luego, el silencio que precede al final. Ya no era la multitud quien temía, era el poder, porque la guillotina ya no distinguía entre traición y liderazgo, entre error y herejía. Ejecutaba sin memoria, sin contexto, sin redención. A veces las ejecuciones eran tan numerosas que la sangre bajaba por los adoquines hasta los zapatos de los curiosos. Algunos vendedores de dulces, instalados junto al cadalso, tenían que elevar sus puestos sobre tablones para evitar las manchas. Otros lo consideraban parte del folclore, una nueva tradición, tan francesa como el pan o la ópera. Con el paso de los meses, algo empezó a cambiar. La gente ya no aplaudía, ya no celebraba. Las ejecuciones, tan frecuentes, ya no emocionaban. El filo seguía cayendo, sí, pero el pueblo ya no miraba. Algunos decían que era por miedo, otros por fatiga, pero en el fondo, todos sabían que algo se había roto. La guillotina ya no era justicia, ni castigo, ni escarmiento. Era una herida abierta en mitad de la plaza. Ya no ejecutaba reyes ni traidores. Ahora caía sobre ladrones, miserables, rostros sin nombre. Y ni el más fervoroso patriota quería mirar. Los panfletos ya no se vendían. Los tamborileros ya no marcaban el paso. Solo quedaba el golpe seco de la hoja y el eco interminable del silencio. La revolución terminó. Los cuerpos se enfriaron. La sangre seca se confundía con el polvo de los adoquines. Y sin embargo, la guillotina seguía ahí. Lo que en un inicio fue símbolo de justicia y progreso, se convirtió en un trámite sucio que nadie quería mirar, pero todos seguían usando. Durante el siglo XIX, el aparato fue arrinconado en plazas secundarias, lejos de la mirada pública. Ya no ejecutaba reyes ni traidores, solo ladrones, asesinos, pobres desgraciados que no inspiraban odio ni gloria. El pueblo ya no vitoreaba. Los panfletos ya no se imprimían. El verdugo trabajaba en silencio. Y con cada golpe seco, la sociedad se hundía un poco más en el olvido de su propia barbarie. Y entonces llegó el siglo XX. Las películas eran en color. Los coches volaban por las autopistas. La gente hablaba de democracia, derechos humanos, civilización. Y sin embargo, en ciertos rincones de Francia,
Un verdugo seguía afilando la hoja. La escena era grotesca, como si la historia se hubiera detenido entre engranajes oxidados. Los diarios hablaban de ciencia, de futuro, de libertad, pero en algunas prisiones, a las 4 de la madrugada, la cuchilla aún descendía. Nadie aplaudía, nadie gritaba. Solo funcionarios, papeles firmados, silencio absoluto. Porque en esa Francia que se decía moderna, aún moría gente bajo un artefacto diseñado en los días del terror. La máquina seguía siendo eficaz y, por eso, seguía siendo utilizada. Fue el filósofo Albert Camus quien en 1957 escribió la crítica más demoledora. Dijo que la guillotina no solo mataba cuerpos, mataba la esperanza, porque su perfección técnica eliminaba incluso la posibilidad de un milagro. Un ahorcado, le decía, puede rezar para que la cuerda se rompa. Un condenado a muerte soñar con un indulto de último minuto. Pero ante la guillotina, solo queda una pregunta brutal. ¿Funcionará bien la máquina? Y siempre funcionaba. Como un reloj suizo de la muerte, implacable, eficiente, fría. Camus entendió lo que muchos no querían ver, que la crueldad puede perdonarse, la violencia puede olvidarse, pero convertir la muerte en una rutina impecable, eso es imperdonable, porque no hay redención en la precisión, solo repetición. La historia quiso que la última cabeza cayera en una época que parecía haber superado la barbarie. Fue en 1977. Ese año, mientras el mundo bailaba al ritmo de Saturday Night Fever y los cines proyectaban películas en Technicolor, Francia, la cuna de los derechos del hombre, ejecutaba en secreto a Hamida Yandoubi, un inmigrante condenado por asesinato. Ocurrió a las 4 de la madrugada, en una prisión de Marsella. No hubo gritos, no hubo aplausos, solo funcionarios, solo silencio, y el eco de una historia que se negaba a morir. Hamida no fue un símbolo político, ni un traidor, ni un noble. Fue un rostro anónimo, ejecutado por un sistema que aún funcionaba como en 1792. Y ese silencio fue el golpe final. La ejecución de Hamida Yandoubi fue la última. 4 años más tarde, en 1981, Francia abolió oficialmente la pena de muerte. La guillotina fue retirada, desmantelada, archivada como si fuera una pieza de museo. Pero no era solo un objeto, era un fantasma. Uno que aparecía en caricaturas, en recuerdos familiares, en libros escolares. Porque aunque su hoja ya no cortara carne, había dejado una cicatriz imborrable en la conciencia de un país entero. La imagen de lo que ocurre cuando la justicia se vuelve mecánica, cuando la compasión es sacrificada en nombre del orden, cuando el castigo deja de ser humano y se transforma en costumbre. La guillotina desapareció del Código Penal, pero su eco todavía sigue resonando. La guillotina ya no existe como máquina, pero su sombra sigue viva, en cada rincón del mundo donde se celebran ejecuciones públicas, donde los cuerpos se convierten en espectáculo, donde la muerte es usada como advertencia. El filo cambió de forma, pero no desapareció. Hoy las cuchillas son otras, digitales, legales, sociales. Cortan con palabras, con juicios mediáticos, con linchamientos grabados por teléfonos móviles, y caen cada día sobre nuevas víctimas, a veces culpables, a veces no, pero siempre humanas. Esa es la tragedia final, que aprendimos a hacer de la muerte una costumbre y del dolor una narración olvidable. La guillotina fue solo un capítulo,
el más visible, el más ruidoso, pero no fue el último, porque donde el castigo se vuelve hábito, el filo siempre vuelve. La guillotina fue un invento, un objeto, pero detrás de cada cabeza que rodó, hubo una historia, una infancia, un error, una última palabra que nadie escuchó. Por eso, este relato no se cuenta para entretener, se cuenta para que no se repita. Porque donde hubo una cabeza, hubo una vida, y donde hubo una vida, hubo algo que vale la pena recordar. No hablamos de cifras, ni de castigos, hablamos de humanidad, de ese instante único en que un ser humano respira por última vez, no por destino, no por enfermedad, sino porque otro ser humano lo decidió. Eso es lo que hay que mirar, eso es lo que no puede olvidarse. Y si en algo sirve la memoria, es para eso, para impedir que el filo vuelva, aunque venga disfrazado. Entonces, ahora que lo sabes, ¿fue la guillotina realmente una forma más humana de morir? ¿O solo una máscara elegante para la barbarie? ¿Fue progreso o precisión al servicio del miedo? Lo cierto es que, cuando el castigo se convierte en rutina, el alma colectiva se endurece. Y cuando una sociedad deja de temblar ante la muerte, es porque ya han muerto por dentro. Por eso en este canal no contamos estas historias por morbo. Las contamos para que no se repitan, para que recordemos, para que miremos sin filtros lo que somos capaces de hacer y también de evitar. Déjanos tu comentario ahora. ¿Qué pensaste al conocer esta historia? ¿Crees que aún hay guillotinas escondidas en otras formas? Escríbenos, comparte, suscríbete. Y sobre todo, no dejes que el silencio corte lo que aún puede ser dicho.